Este domingo, millones de colombianos acuden a las urnas para elegir al sucesor del izquierdista Gustavo Petro en la presidencia de esa nación. Uno de los temas que más ha marcado esta elección ha sido el grave clima de seguridad pública. Lo analizamos con Marco Frieri. Marco, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias, Esther, por la invitación. Bueno, Marco, el día de hoy la última vuelta y ya con eso quedamos con los resultados en Colombia. Sin duda la expectativa está a tope. Tenemos a dos candidatos, a Abelardo del Espriella y también a Iván Cepeda, pero va bastante reñida la contienda. ¿Cómo ves el panorama, las divisiones? ¿Cómo se vive este momento para Colombia? Bueno, sin duda todavía sigue siendo igual de emocionante que la primera vuelta. Los márgenes en las encuestas siguen siendo muy estrechos. Hemos visto unas con Abelardo de la Estrella por encima, pero algunas otras con unas diferencias mínimas entre el margen de error, así que esto va a ser hasta el final. Lo que sí vemos es como cada candidato ha tratado de mostrarse como una versión más moderada de cara a ese electorado hoy que queda a competencia de ambos, que es el voto de centro, el voto moderado. Hemos visto cómo Iván Cepeda ha intentado alejarse de las propuestas más extremas, como hacer una constituyente. También hemos visto cómo ya no dicen que hay fraude en las elecciones en la primera vuelta. Hemos visto un Abelardo de la Espriella, creo que también moderando un poco su tono, mostrando un tono más moderado para cautivar ese 1,5 millones, 2 millones de votos que, vuelvo y digo, son los que van a definir estas elecciones. El domingo ya vemos como en el exterior ya se comenzó a votar, donde, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la última vez 75% del voto fue por Abelardo de la Espriella, así que ya comenzamos a ver esa emoción de cara al fin de semana, pero cada día hay una noticia nueva y sin duda esto va a ser determinado por cosas muy pequeñas, pero si nos enfocamos en los resultados de la primera vuelta, es hoy Abelardo de la Espriella el que tiene la presidencia al alcance y depende de él si consigue esa mayoría, ese voto moderado para que el domingo en la noche sepamos si va a ser o no va a ser presidente de Colombia. Oye, Marco, y una de las preocupaciones para todos los colombianos y por supuesto para toda la comunidad internacional son las condiciones de seguridad bajo las cuales se está realizando este proceso democrático en tu país. Y es que hay muchos reportes donde se habla de sufragio bajo coacción de grupos criminales, sobre todo en áreas rurales. Y también tenemos esta imagen tan impactante de ver a el candidato Abelardo con una seguridad como no se había visto antes cuando él hacía campaña, no en esta última semana, pero sí lo hemos visto en semanas anteriores y esto resuena mucho sobre en lo que podría tener de impacto o de influencia el crimen en las elecciones. Hay dos puntos claros. El primero es el incremento de la inseguridad en Colombia en estos últimos 4 años, cómo los grupos armados han comenzado a tomarse más y más municipios alrededor del país. Hace poco se hizo un estudio y demostró que hemos prácticamente retrocedido casi 2, 3 décadas en temas de seguridad, especialmente en las zonas rurales, donde parece que estos grupos armados, que pueden ser los residuos de las guerrillas de la FARC, el ELN, grupos narcotraficantes, pueden tener efectos de cohesión, de intimidar a las personas y que voten a favor de los candidatos que ellos consideran les beneficia más a ellos. Sí hemos visto mensajes donde aparentemente ciertos líderes de estas guerrillas consideran que la votación por Iván Cepeda es más conveniente y eso es una realidad hoy política en Colombia, donde qué va a pasar el domingo cuando se llegue a votar estas zonas rurales. Y en temas de seguridad de los candidatos, hay que recordar que hace un poco más de un año, candidato Miguel Uribe Turbay fue asesinado en un evento de campaña. Esto ha sido una elección donde hemos tenido la violencia política muy, muy visible. En Colombia eso ha sido parte de nuestra historia, pero volver a un evento como ese que no veíamos hace 3 décadas es muy, muy impresionante y preocupante en torno a estos últimos días. Vemos cómo Abelardo de la Espriella ha tomado unas acciones de seguridad fuera de lo común en la historia reciente de Colombia, pero eso es en base a la inseguridad que hoy se vive en Colombia, tanto en los temas rurales, pero también en el ambiente político, donde la violencia política vuelve a ser un mensaje común. Y esperemos que de aquí al domingo no haya ningún caso de violencia política, pero sí es una imagen muy triste de Colombia que da ante el mundo donde no se puede hacer política en paz, no se puede hacer política bajo la tolerancia de diferencia de ideas. Y hay amenazas para ambos lados, eso hay que aclararlo, que también Iván Cepeda ha dicho que ha recibido amenazas y esperemos que cuando el domingo se den resultados en forma pacífica para que se pueda evitar estas imágenes tan tristes de inseguridad en el país en torno a su política. Bueno, Marco, pues ahí el foco internacional en Colombia. Te agradezco mucho. Gracias.